bien el equipo mexicano, bien parado en la cancha, a un adversario atrabancado, impreciso. Me decepcionaron los canadienses y creo que el equipo mexicano mostró un fútbol por encima de lo que se esperaba. Nos sorprendió, Dionisio, y lo contamos en el programa previo, los 11 elegidos. No nada más el hecho de que estuvieran los dos Jiménez de arranque, también la compañía de Vega y de Alvarado. ¿Cómo resultó todo esto? Sobre todo me sorprendió a mí lo de Alvarado, ¿no? Que lo pusiera de arranque. A Alexis Vega le costó un poco el partido, a Alvarado mucho sacrificio, pero tampoco es que hayan hecho un partido brillante, ¿no? Ahora, México lo trabaja desde lo colectivo, pero lo gana desde lo individual. Porque al final de cuentas, las dos apariciones de Raúl Jiménez, una viene al margen de ese taconazo muy bueno, le cae la fortuna de ese rebote ahí y termina definiendo muy bien, y lo otro es un tremendo golazo. ¿Y por qué digo que lo trabaja desde lo colectivo? Porque si bien es cierto, hubo un momento en el primer tiempo, sobre todo Canadá atacó mucho por derecha, ahí se metía Ahmed, ahí llegaba Johnston, de pronto el propio Alfonso Davies venía desde la izquierda para meter en alguna jugada por ahí y tratar de centrar, pero le faltó a Canadá eso, la claridad para encontrar el último pase y profundidad y poder emparejar las cosas. Por eso México, insisto, lo trabaja desde lo colectivo, porque aunque lo sufrió por algunos momentos, supo sacar el resultado concentrado, no así achicándose, metiendo pierna, y bueno, y después arriba lo resuelve en individual. A ese sufrimiento me refiero también, Paco, porque Canadá se adueñó del balón, reaccionó bien después del gol tempranero y tuvo sus pasajes, aunque sin la claridad esperada a lo mejor, ¿no? Buenas noches a todos. Para mí es un partidazo de México ante un gran rival como Canadá. Canadá es un equipazo, Canadá juega muy bien al fútbol, individual y colectivamente. El gol entiendo la idea, Diony, en cuanto a lo colectivo, el sacrificio. El gol que hace Jiménez, el primero, no es individual, es una jugada en colectivo, es una jugada generada, sí le favorece el rebote y la define muy bien, pero es una jugada que genera el equipo mexicano. Después es un golazo. Los cambios de Javier Aguirre, se sorprendieron algunos con el planteamiento de Javier. Yo creo que Javier estudió muy bien a Canadá, yo creo que Javier conoce mejor que nosotros lo que te puede aportar cada jugador. Lo de Alvarado yo creo que nadie la veía venir, es un tiro directo, es un partido para trabajar en defensa y tuvo una para definir, que me parece que era mano a mano, era bombearla, o quitarse al arquero. Sí, era para más. Pero bueno, decíamos, no pueden jugar el Chino Huerta y Alexis juntos, no pueden jugar Romo y Edson juntos. Javier lo entendió así, hizo un planteamiento para mí muy, muy interesante, los ajustes muy interesantes también. Terminó imponiéndose con jerarquía a un rival que le exigió muchísimo. Jugó el segundo partido, que fue el tercer partido de Javier Aguirre contra Canadá, su segundo. Hoy juega también contra Canadá y notamos una evolución. Hay una evolución de ese partido contra Canadá, muy ríspido, muy disputado. El segundo y este es el noveno. Exacto, y hoy le agrega a ser un partido disputado, donde se metió la pierna fuerte y demás, le agregó por momentos buen fútbol. Canadá nos superó, por momentos nos pegó un baile, pero es que así es el fútbol actual. Así es el fútbol actual. Hay, Héctor, un dato que me sorprendió del primer tiempo, pases en el último tercio, Canadá intentó 50, completó 41. Sí. Último tercio, primeros 45 minutos, México intentó 10, completó 7. Sí. Eso te habla de dónde estaba jugando una buena parte del partido del equipo canadiense, Héctor. Del partido 2 que se enfrentó, el primero fue Nueva Zelanda, el segundo que se enfrentó México fue Canadá, en la era Aguirre. De eso lo que trató de hacer para mí Aguirre fue detener la inercia, porque Canadá nos tenía tomada la medida, teníamos mucho tiempo sin ganar. 2021. Y aquello lo igualó a patadas. Hoy hubo otros argumentos, ¿no? No, es que aquel fuera detener la inercia, ¿no? Como fuera, detener la hemorragia. Y hoy fue jugar al fútbol, tratar de jugar mejor, para mí con mucha intensidad, muy ordenado el equipo, con dos actuaciones que creo que fue sorprendente para todos. Eric Lira, en la zona de contención, metiéndose a veces de central, y el lado derecho Israel Reyes, que le tocó bailar contra Alfonso Davies. Esto constantemente estaba en su zona y le tocó marcar muy bien en esa zona, ¿no? Invitamos al baile a nuestros amigos de ESPN Deportes. Esto es Fútbol Picante. Bienvenidos, aquí estamos y no se han perdido de mucho. Apenas hemos comenzado con las primeras conclusiones. Héctor, ¿quieres concluir algo más? No, es más o menos la idea. No, más decir, en ningún momento, no es espectacular ni mucho menos. El fútbol, y más contra rivales de jerarquía, pues no digo que sea brillante, pero fue muy responsable. El equipo con mucha determinación, con mucha intensidad,
con mucha responsabilidad, se pierde la pelota, rebasar la línea del balón, 4-4-2 y el correteo de los delanteros. ¿Cuándo viste a Gallardo o a Israel Reyes subir? Muy poco o nunca. Muy poco. Realmente por ahí alguna por el sector izquierdo. Lo de Lira es sobresaliente. Lo de Lira lo veíamos meterse y salir. Y después Raúl Jiménez hace un partido perfecto para la posición de centro delantero. ¿Por qué? Porque anota los goles. ¿Sí? Después por el sacrificio, el correteo, lo veías en pelota parada, despejando balones y ganando en zona defensiva, en tiros de esquina. Hizo un partido brillante, se desgastó al 100%. Sí. Un partido muy rayando en lo brillante. Inclusive en momentos de apremio, cuando Canadá tenía la pelota, quien entendía mejor lo que había que hacer era precisamente Raúl. Al momento de recuperar y de aguantar un poco o del trámite que le daba al balón, a la circulación. O sea, no nada más por los goles, que obviamente son lo más valioso, también en ese entendimiento. Un jugador recorría, hubo un saque de banda por derecha que el Chino Huerta ya en la cancha recorrió hacia el sector derecho totalmente, y Santiago Jiménez, que todavía estaba en el terreno de juego, se puso en esa posición. O sea, tú te vas, yo te cubro. Y ese trabajo es extraordinario, realmente con el poco tiempo que tienes en selección nacional, los entrenamientos que tuvo, creo que hicieron un gran trabajo los mexicanos. Ganaron 2-0 y hubo una evolución muy importante, como bien lo dijo Paco. Indirectamente, inclusive incide en el tiro libre. Esa jugada se mantiene viva en un muy buen lanzamiento que hace hasta elegante con el Chino Huerta, y más tarde le cometen falta a Santiago Jiménez y de ahí viene el cobro del tiro libre, que es un golazo. Establecíamos justamente cuando estábamos viendo esa jugada, ya fuera quienes apreciábamos el partido, decíamos, parece que es para alguien de perfil izquierdo, y todo el mundo apuntaba al disparo de Santi Jiménez, y vino con el perfil derecho, que pasa medio metro del lado del último jugador de la barrera del lado izquierdo, y después se termina metiendo porque con la comba que agarra termina entrando la pelota, ¿no? Es un golazo, y el mismo portero canadiense, yo creo que sí está esperando que sea Santiago el que toque. O sea, sí sirve el colocar un jugador ahí para amenazar con que va a ser lo natural de izquierda, y viene el toque perfecto de Raúl Alonso Jiménez. Es que un partido que empieza a los 40 y tantos segundos con un gol, Sí, te cambia que no podemos decir circunstancial, porque hay dos grandes aciertos de Jiménez. Ahí de un jugador hay dos grandes aciertos. Primero el toque por atrás, después sale favorecido con el rebote y la definición. Yo no vi en el equipo mexicano 5 o 6 pases ligados en algún momento. No, a eso hay que llegar. De ese fútbol sigue estando lejos. Fue un equipo en lo colectivo, coincido con Dionisio, muy ordenado defensivamente. Al ataque, díganme si recuerdan una elaboración de un ataque con 6 toques seguidos, que tendría que ser normal, que sí hicieron los canadienses a veces. Lo que pasa es que los canadienses atrabancados, llegando a destiempo al marcar, hay 3 amarillas muy pronto, y al Johnston lo perdonan yo creo que 2 veces. Le perdonan en el primer tiempo 2 veces la segunda tarjeta amarilla. En ese sentido, mucho más ecuánime el equipo mexicano, metiendo la pierna bien plantado, llegando a tiempo, pero ofensivamente fue Raúl Alonso Jiménez. Pero ¿quién es el rival? Nada más. Te pregunto yo, analizas al rival. ¿Puede el equipo mexicano tocar la pelota y jugar brillantemente después de todo lo que ha pasado y como está el equipo? No, nada más decentemente. No logro 6 pases, pero te gano el partido con una estrategia. O sea, el equipo gana, merecidamente. ¿Cuántas veces llegó Canadá? Un tiro de Davis, pelota parada, una de que saca Edson Álvarez de cabeza y para de contar. Y una de Malagón que nos puso nerviosos en la salida, ¿no? Tú puedes tener la pelota mucho en medio campo y mucho generación, pero si no llegas y yo te contengo y después yo te hago los goles, me parece que es desarrollar un plan de juego. Ahí no coincido contigo, Robert. Las circunstancias lo favorecieron, el penal que no se marca. O sea, sí llegó el equipo canadiense. No es penal, El primer tiempo es claramente dominado por Canadá, aunque la llegada más clara después del gol es la de Alvarado. Creo que se tarda en definir o pudo hacer algo más eludiendo al portero. Pero sí es el volumen de juego es mejor el del equipo canadiense. En el primer tiempo. En el segundo, ambos equipos a la baja. Es un buen triunfo del equipo mexicano, pero sí tuvo mucho que ver lo que dejó de hacer el adversario. Ahí me gustó, por ejemplo, más este equipo mexicano. Claro, era un amistoso, aquel que no contaba gran cosa contra Estados Unidos. Y la vuelta ante Honduras, sobre todo, que había que remontar aquel marcador. Ahí sí, pero de cualquier forma me gustó la personalidad manifestada, el orden para siempre estar bien ubicados. Defensivamente rayó en la perfección el trabajo. De medio campo hacia atrás, hay que ver de adelante. Sí, hay que ver lo que es Canadá, lo que es Canadá, lo que ha crecido Canadá. Lo vimos en la Copa América. ¿Recuerdan el partido contra Argentina? Sí, claro. Argentina campeona del mundo. Apenas gana Argentina y yo no vi que Argentina dominara a Canadá. Canadá hoy por hoy es un equipazo. Canadá hoy por hoy es un equipazo.
y te enfrentas a ese rival, es muy difícil, Roberto, que toques 5 o 6 veces cada llegada en ataque. Pero le hiciste el gol. No, de vez en cuando, no cada vez que tengas el balón. O por lo Bueno, menos le uno o hiciste el dos, gol, ¿no? le Nunca lo hiciste el hicieron. gol, le hiciste la jugada de mano a mano con Alvarado y el gol que le anulan a Edson. Canadá no tuvo ninguna clara en el primer tiempo, aunque sí te pegó un baile. Sí te pegó un baile porque por momentos no la veías. Te tocó el balón dentro de tu área sí, varias está veces. bien, pero Varias es normal. veces. Cuando enfrentas a un equipo así, es normal que te genere, que te llegue. Qué bien defendió México, qué bien planteó el partido Javier Aguirre. Hay que reconocerle a Javier. Los jugadores que pone, que nosotros no esperábamos quizás que fuera a dar esto. Ahora, no significa nada, ¿eh? Si México hubiera perdido o si México hoy gana, en cuanto al resultado no significa nada porque estás preparando para la Copa del Mundo. Pero yo sí veo evolución, partido a partido, de lo que fue el partido contra Canadá hace 7 juegos a lo que es hoy. Mucha. Sí veo evolución, sí veo compromiso de los jugadores, sí veo una actitud distinta, sí, plasmada en el terreno de juego. Es muy difícil que le pase por encima a un rival como Canadá, como va a ser muy difícil pasarle por encima a Panamá. También va a ser eso. Va evolucionando. ¿Tiene mucho que mejorar México? ¿Mucho más? Sí, claro. Su techo es alto. Y más nos vale, o más le vale a Javier y a la selección, que mejore de aquí a la Copa del Mundo. Pero lo que hemos visto de cuando O la llegó Javier Copa a Oro. hoy, O a la Copa Oro, ¿eh? de cuando llegó Javier a hoy, sí hay una evolución. ¿Sabes también dónde hay una evolución? En la parte de balón parado. En balón Muchísimo, parado también creo que muchísimo. México hoy aprueba. Montes. Lo hace realmente bien, aunque por ahí hay una de Malagón en la que no mide bien, pero lo entiendo un poco más como un error individual, pero sí creo que hay también un paso adelante en ese sentido. Coincido con lo que dice Roberto, tampoco vi esos 5 o 6 pases que sí le vi por momentos a Canadá. Esa posesión larga y sobre todo sí, del medio campo hacia había adelante. ocasiones en que a Osorio, a Ahmed o a Koné no le veían Sí, las placas, sí. pero terminaban apretando y evitando las jugadas de riesgo. Tiene mucho que ver lo que hace defensivamente el equipo mexicano, pero no vimos una buena versión de Canadá, para nada, para nada. Puede ser un buen equipo que ya en la Copa del Mundo mostró su verdadero nivel, después de tener una gran eliminatoria. Hoy no fue una gran actuación de Canadá, como no la fue de Davis, Alfonso Davis, porque sabemos que es un figurón. no, Porque que te te puede puede ves dar. hoy y dices, esta es la figura Pero ¿por del qué Bayern no- Múnich. por qué no vimos una tiene gran que ver lo versión que hace de el fútbol Canadá? mexicano, Lo pero que hace fue México. un conjunto canadiense impreciso. Yo vi 2 partidos hoy ¿Pero por qué, de zona Roberto? de CONCACAF. ¿Pero por qué? No, nada que ver con los partidos que ves en Europa o en Sudamérica. Es de que alto si no nivel. brilló Ahí Canadá, tiene que ubicarse el si no equipo brilló mexicano. Canadá es porque enfrente lo contuvo un buen equipo en lo ofensivo y le hizo daño. Entonces, Defendió bien, si sí. tú defiendes bien y haces daño a la portería rival, estás más cerca del triunfo que del fracaso. Entonces, ganó bien. No vimos una buena versión de Canadá porque no lo dejó México, en mi punto de vista. Y no lo emparejó a patadas, como sí lo hizo aquella vez en Arlington. Ahí también noto una evolución, porque es trabajo defensivo, no nada más es ataques también que haces cuando no tienes, Héctor, la pelota en tu poder. Que tomamos en cuenta que de septiembre, que se jugó el primer partido con Javier Aguirre para acá, él ha dirigido 9 partidos, pero en realidad los 2 de Sudamérica, digamos que no es un equipo, no era el equipo principal de México. Nadie había Eran prácticamente equipos de los de totalmente hoy. alternativos. Entonces, en 7 partidos, salvo el accidente de Honduras, el 2-0 que se perdió, yo creo que sí hay una evolución. Yo veo un compromiso mayor de los jugadores ahora. claro, Yo veo la evidente. idea clara de lo que quiere Javier Aguirre, el convencimiento de que hoy vamos a jugar con 2 centros delanteros, mañana jugamos solo con uno, es decir, adaptándose a lo que el equipo necesita en ese momento. Contra Honduras, decía Roberto, 7 cambios de un partido a otro. Sí. Y hoy salió de una forma que nadie esperaba que fuera a Es jugar. evidente el progreso Hay y el progreso, trabajo. hay progreso. Porque además, más allá del resultado, es la forma en la que jugaste aquel primer partido, Sí, claro. que sabía Javier Aguirre que había que ensuciarlo, había que inhibir el juego del otro. Dio patadas como nunca el equipo mexicano. Sí. Hoy pegó más y peor el equipo canadiense, porque pegó mal, pegó a destiempo y por eso los amonestados. En ese sentido, claro que fue mucho mejor el equipo mexicano y claro que hay una evolución. Y Javier Aguirre, de una capacidad incuestionable, me gustó la alineación que saca de salida. Ahí van los 2 Jiménez, con A intentar anotar un gol supuesto pronto. 4-2-4, pero en donde los que van por los costados sabían que era importantísimo y cumplieron con ser en realidad mediocampistas. Sacrificaron. Estaba Mucho claro. sacrificio, claro. O sea, Yo ¿cuándo traigo viste nada a más. Alexis Vega Pues sí, desde la subir, idea. no? Desde la ¿saben actitud. también dónde veo? La puesta a punto individual de los jugadores también es algo muy diferente. pero ojo, pero no por el tema de También es Aguirre, algo muy bueno. sino por lo que están pasando justamente Claro, cada quien en sus clubes, respectivos claro, torneos. su evolución propia. Exactamente, La hay jugadores que flexibilidad en lo individual táctica. están en mucho mejor nivel que en otros momentos, ya sea con Coca, ya sea con Jimmy Lozano o con algún otro técnico. Ahora, Flexibilidad táctica claro, que muestra Javier, la Desde- flexibilidad táctica que muestra Javier no la mostró el Tata Martino, que jugaba siempre con la misma formación, sin importar el rival.
Ni lo mostró Coca, aunque no tuvo tiempo. El Jimmy creo que no tuvimos tiempo para observarlo. Javier en muy poco tiempo ha mostrado que tiene esa flexibilidad táctica. No juego siempre con un delantero. Depende del rival y qué es lo que quiero contra el rival. Hoy juega, y nos sorprende a todos, jugando con 2 puntas. Hoy muestra flexibilidad táctica, Flexibilidad ¿no? táctica, Ahora, claro, no por todo es supuesto. actitud, no todo es solidaridad, no todo es compromiso. También hay que meterle más fútbol todavía. Y eso lo tiene que trabajar México. Sí, a ver, tenemos hora y media.